Por lo general, en la vida, cada trabajo que realizamos tiene unas reglas, unas pautas, unas normas, instrucciones que debemos seguir. Y no están ahí porque sí. Cada regla, a veces, por muy absurda que parezca, tiene su significado. Y en muchas ocasiones se nos olvida que estas reglas están justamente para protegernos. De esto trata justamente el relato de Eduardo, donde nos cuenta las consecuencias que experimentó justamente por no seguir las instrucciones al pie de la letra. Escuchémoslo. Hay muchos tipos de personas en el mundo. Están los que les es exageradamente fácil seguir instrucciones, al punto en el que no saben cómo vivir su vida sin que alguien se los diga, como si fueran alguna especie de soldados robots o algo por el estilo. En el otro extremo están las personas como yo, que desde que éramos pequeños fuimos catalogados como neurodivergentes. Podría darles una explicación detallada de lo que es eso y de mi trastorno de neurodivergencia, pero para no hacer el asunto tan largo, digamos que soy una persona a la que le es exageradamente difícil seguir instrucciones al pie de la letra. Es muy difícil ser así. En la mayoría de los casos es algo totalmente involuntario. Vivimos en una sociedad en la que debemos seguir reglas e instrucciones casi que al pie de la letra, códigos de conducta, moral, leyes, etc. No vine aquí a victimizarme. Simplemente quería que entendieran el contexto para que pudieran entender por qué hice lo que hice, pues para la mayoría de ustedes, el seguir aquellas instrucciones habría sido algo exageradamente fácil, algo que podrían haber hecho sin siquiera pensarlo. Pero bueno, para mí significó una terrible experiencia que no quisiera volver a vivir. Mi nombre es Eduardo Magallanes. Tengo 26 años y actualmente soy un camionero novato. O bueno, no tanto, pues ya llevo casi 1 año y medio en esto. Sin embargo, tengo compañeros que llevan trabajando esto más de 2 décadas, y algunos otros que lo han hecho durante la mayor parte de su vida. Así que comparado con ellos, soy un novato. De verdad que los admiro mucho, pero no me gustaría dedicarme a esto durante tanto tiempo. Aunque, quién sabe, soy joven. Así que estoy abierto a varias posibilidades. Cuando comencé en este oficio, como todos, recibí una inducción. Consistió en trabajar durante unos 2 meses en el camión de uno de mis compañeros con más experiencia. Así aprendería cómo funciona todo. Y afortunadamente, fui asignado con alguien amable y paciente. Hubo instrucciones que él me decía repentinamente todos los días. Cuando el tanque esté a la mitad, ya es momento de llenarlo sin importar qué. Nunca sabes lo que va a pasar, así que es mejor tener el tanque lleno para afrontar cualquier eventualidad. Una instrucción clara y sencilla, fácil de entender y de acatar, ¿verdad? Pues adivinen quién se distrajo lo suficiente como para olvidar hacer algo tan simple y sencillo como llenar el tanque del camión. Así es, yo. Era uno de mis primeros viajes. Así que supongo que tenía una excusa de novato. En fin, ya era de noche y estaba empezando a buscar una parada de descanso. Otra instrucción que no capté por estar distraído. Asegúrate de preparar bien tu viaje y planificar las paradas antes de salir, me dijo quien estaba enseñándome todo. Pero en fin, en ese momento no había mucho que pudiera hacer más que buscar desesperadamente un lugar para dormir. Mientras estaba en ello, por el rabillo del ojo noté que el indicador de gasolina en el tablero me mostró que el tanque estaba ligeramente por debajo de la mitad. Pero de inmediato pensé que, si llevaba tanto tiempo buscando un lugar para dormir, no tardaría en encontrarlo y llenaría el tanque al día siguiente. Lo sé, fue algo terriblemente estúpido, pero aún así, en mi mente sonaba como algo razonable. En fin, pasó el tiempo suficiente para que me diera cuenta del error que fue eso, y más cuando caí en cuenta que había pasado cerca de varias estaciones de servicio y no me acerqué a llenar el tanque.
No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve conduciendo, pero el asunto es que el tanque llegó a niveles críticos de desabastecimiento, al punto en el que me preocupé. Si no lo llenaba, realmente podría quedarme en medio de las carreteras a altas horas de la noche. Un escenario para nada divertido. Sentí que el alma regresó a mi cuerpo en cuanto, a lo lejos, logré divisar las luces de una estación de servicio y me dije a mí mismo que la próxima vez debía asegurarme de seguir las instrucciones de Facundo y no comportarme como un tonto sabelotodo. Sin demora me dirigí al lugar y de inmediato me ubiqué en uno de los lugares de abastecimiento, pero no había nadie ahí. Todo estaba totalmente desierto. Inicialmente pensé que era una de esas estaciones de autoservicio, pero rápidamente me di cuenta que no lo era, pues no había señalizaciones de ello por ninguna parte. Sin embargo, hubo una época de mi vida en la que llegué a trabajar en estaciones de servicio abasteciendo vehículos, así que no fue nada descabellado para mí empezar el abastecimiento por mi cuenta, pues mi poca paciencia ya se estaba agotando. Vaya, debería comer un snack mientras tanto, pensé mientras me dirigía a la tienda de snacks. Pero vaya la sorpresa que me encontré cuando al entrar me di cuenta que estaba totalmente vacía. Y aunque por curiosidad incluso miré la caja registradora, de verdad que no había nada. Miré por todos lados hasta que en la parte de atrás encontré una pequeña puerta. Inicialmente pensé que era la entrada para los empleados, pero en cuanto la abrí, me encontré con la sorpresa de que era un pequeño cuarto. Tal vez el cuarto de vigilancia, pero no había monitores en ninguna parte. Miré detalladamente por todos los rincones de la habitación y descubrí algo que me dejó confundido. Encontré comida fresca, frutas recién mordidas y envolturas que parecían haberse abierto recientemente, pero no parecía haber nadie por ahí cerca. Me preocupó mucho el hecho de que encontré ropa que parecía estar secándose al aire libre, así que inmediatamente pensé que lo más sensato era largarme de ahí. Sin embargo, en cuanto me dirigí a la salida, repentinamente me tropecé y caí de boca en el suelo. De alguna manera sentí que algo me había sujetado el tobillo, así que di un vistazo y vi una silueta pequeña salir corriendo mientras escuchaba una risa muy peculiar. De alguna forma, la curiosidad me invadió y me dirigí hacia donde se había ido esa figura, el baño. Ahí pude ver muchos polaroids en el suelo y cuando las levanté una a una para observarlas un poco mejor, me di cuenta de que todas eran de camioneros que habían llegado a esa estación de servicio para abastecerse de combustible. Absolutamente todas las imágenes tenían una fecha, y aunque no las vi todas, por la cantidad que había, puedo asegurar que había una foto para cada día del año desde hacía unos cuantos años. Pero como les dije antes, es una suposición basada en lo que pude ver. En medio de las fotos, descubrí una que me llamó la atención. Una de un camionero que había pasado por las noticias hacía algún tiempo. Este camionero había desaparecido sin dejar rastro. Ni siquiera su camión se volvió a ver. Y fue ahí cuando me preocupé un poco. Era muy probable que esa estación de servicio era el último lugar en el que fue visto, y sea por la razón que sea, algo me decía que debía salir de ahí lo más rápido posible. Antes de abandonar aquel baño, me dio por mirar al espejo, y ahí me di cuenta de algo. Había una silueta alta y oscura detrás de mí, y esta tenía su mano levantada. Al parecer, estaba sujetando un cuchillo. De inmediato me di vuelta mientras soltaba un grito de auténtico terror, pero no vi a nadie detrás de mí, y no quise volver a mirar al espejo para verificar si lo que había visto era una ilusión o no. «Tengo que irme de aquí de inmediato»,
Pensé en ese momento mientras salía del baño y posteriormente de la tienda de snacks vacía. El tanque del camión aún no estaba lleno, pero a decir verdad, eso ya no me importaba. Debería haberse llenado lo suficiente como para poder llegar hasta alguna parada de descanso. Así que inmediatamente me subí, lo encendí. Ni siquiera miré el indicador de gasolina. Directamente pisé el freno del acelerador y me largué de esa estación de servicio fantasma. Pero justo antes de abandonar por completo el lugar, escuché una pequeña y aguda voz en mi oído. Aquella voz decía que esperaba que volviera pronto. De inmediato sentí que mi piel se erizaba por completo. No era una sensación para nada agradable. Era algo horrible. Pero al menos esto me sirvió de experiencia para nunca más volver a andar por ahí con el tanque de mi camión medio vacío. Y por supuesto, planificar mis viajes cada vez que debía hacer uno. Afortunadamente, esa noche logré llegar a una parada de descanso antes de que se volviera a vaciar el tanque de mi camión, y a la mañana siguiente logré llenarlo sin problemas. Pero queda en mí el recuerdo de que pudo haber pasado algo terriblemente grave por no acatar una simple instrucción, algo que ni siquiera puedo alcanzar a imaginar. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos con el siguiente relato. Muy buenas noches a todos los oyentes de este podcast. Me llamo Roberto. Tengo 60 años y llevo la mayor parte de mi vida siendo camionero. He conducido alrededor de casi 40 años. Cuando era pequeño, mi padre siempre acostumbraba a llevarme en sus viajes cuando salía a vacaciones de la escuela. Y durante esos viajes, aprendí muchas cosas acerca de este oficio. Incluso cuando entré a la adolescencia, mi padre me enseñó a conducir su camión. Cuando tuve edad suficiente para trabajar, para mí lo más lógico era buscar trabajo como camionero. Pero ya que mis jefes no confiaban en un jovencito de 14 años al volante, tuve que trabajar y ganarme su confianza durante unos años en el camión de un compañero más experimentado. Al inicio no me gustó esto, pero digamos que aprendí a apreciar esta etapa de mi vida. Y finalmente, a mis 22 años, logré convertirme oficialmente en un camionero para la empresa que hasta hoy en día sigo trabajando. Recuerdo lo orgulloso que estaba papá y mamá, y en especial papá, y lo mucho que disfruté los primeros años en este trabajo. Eso no quiere decir que no haya disfrutado de mis épocas actuales, sino que los primeros años fueron algo, sin duda alguna, especial. Con los años acumulas anécdotas y experiencias curiosas, y les puedo decir que una de las cosas más extrañas que me han pasado trabajando como camionero fue aquella noche hace unos 2 años. Y esto es algo que a día de hoy no he podido borrar de mi mente, por más que haya querido. Había llegado la época del año en la que debía llevar cargas muy seguido a cierto lugar que no puedo mencionar por varias razones. Pero para llegar allá, hay que pasar por una carretera algo desolada en una región montañosa, en la cual las nieblas espesas son algo realmente frecuente. Mi energía no es la misma que hace algunos años, obviamente. Y aunque para algunas personas sea difícil de creer, conducir un camión puede llegar a ser algo realmente agotador, y más para un hombre mayor como yo. Antes, pedía que alguno de los jóvenes que en ocasiones nos asisten me acompañara en este viaje en específico. Pero hoy en día los jóvenes parecen alérgicos al trabajo. De verdad, son demasiado flojos. El solo verlos casi todo el viaje en sus teléfonos, sin querer mover ni siquiera un dedo para hacer el trabajo por el que se les paga, hace que se me suba la presión arterial. Así que opté por continuar haciendo estos viajes totalmente solo. Sin embargo, ya que evidentemente no soy un jovencito lleno de salud y energía, debo hacer varias paradas durante este viaje para descansar. Entre esas paradas técnicas
está un pequeño estacionamiento junto a la carretera, el cual es como una de mis paradas fijas. Mientras estaba dejando ir la fatiga sentado a un lado de mi camión, vi a un sujeto teniendo problemas para encender su auto. Tenía la caja del motor abierta y gritaba y maldecía porque, al parecer, tenía urgencia por llegar al sitio al que iba. Quizás pueda ayudarle en algo, pensé en ese momento mientras me acercaba a él para ayudarle a revisar su motor. Resultó que las bujías estaban totalmente quemadas. No había nada que hacer además de cambiarlas, y con gusto le hubiera dado algunos repuestos que cargaba conmigo, pero simplemente no le servían a ese pequeño auto. Le dije que debería llamar a su mecánico. Simplemente es un cambio de bujías, así que no creía que se demoraran demasiado en arreglarlo. Pero él, de inmediato, me respondió con un tono de desesperación, diciendo que necesitaba llegar urgentemente a un lugar que realmente me quedaba de camino. El tipo se veía totalmente desesperado, así que me ofrecí a llevarlo. Le dije que si no tenía problemas en dejar su auto estacionado ahí por unas horas, yo podría darle un aventón para que él no llegara tarde a lo que tenía que hacer. El hombre me miró. Se veía tan agradecido como si le hubiese salvado la vida. El hombre de inmediato corrió para subirse a mi camión, pero ya que yo camino lento, me demoré un poco más en llegar. Puedo jurar que escuché cómo la puerta del pasajero se abría y posteriormente se cerraba al entrar el sujeto. Pero en cuanto me subí al camión, el sujeto simplemente no estaba. De inmediato pensé que tal vez se había bajado y había vuelto a su auto, por lo que lo esperé quizás unos 5 o 10 minutos. Sin embargo, el sujeto no aparecía por ningún lado. Yo no podía quedarme esperando ahí por siempre, pues también tenía cosas que hacer. Un tanto confundido, encendí el motor y salí del estacionamiento. Pero antes de eso, noté algo totalmente extraño. El pequeño auto con las bujías completamente chamuscadas había desaparecido sin dejar rastro. Pensé que aquel hombre quizás había logrado encender su auto a último momento y se había largado lo más rápido que pudo, pero en mi mente eso no tenía sentido alguno. Era totalmente imposible que en esas condiciones aquel motor hiciera ignición, y aunque lo hiciera, yo no pude escuchar absolutamente nada. Yo estaba desconcertado y me quedé pensando un buen rato sobre lo que le habría pasado a aquel sujeto, intentando encontrar alguna explicación de lo que había visto. Y mientras conducía por la carretera en mis cavilaciones, noté algo extraño dentro de mi camión. Sentía algo así como una presencia justo a mi lado, justo en el asiento del copiloto. Pero en cuanto volteé a mirar, no había nadie. No imaginan lo extraño de esto, pues si no fuera porque no podía ver a nadie, podría haber jurado por mi vida que había alguien ahí. La hendidura en el cojín era realmente notoria, y en toda la cabina de conducción del camión podía oler el perfume de aquel sujeto que estaba teniendo problemas con su auto en aquel estacionamiento. Pero eso no fue todo. Las cosas empezaron a ponerse más extrañas. De repente, empecé a escuchar susurros, y de alguna forma parecía como si la fuente de estos estuviera intentando comunicarse conmigo. Incluso en ocasiones podía escuchar una leve respiración, una respiración que a veces se hacía pesada junto a mi lado. Pero yo seguía sin ver a nadie. Esto empezó a ponerme terriblemente nervioso. Quise encender la radio para poder distraerme un poco de mis pensamientos, porque les juro que estaba por volverme loco. Pero esto no ayudó mucho, todo lo contrario. Varias veces vi cómo la radio cambiaba de emisora hasta que finalmente sintonizaba una que no me gustaba para nada. Intenté apagarla varias veces, pero simplemente no podía. Y en un momento a otro, pude escuchar una terrible risa.
En ese momento estaba evaluando seriamente la posibilidad de bajarme del camión, largarme a cualquier lugar mientras pudiera alejarme, pues los nervios que sentía me subieron la presión aún más que esos jóvenes perezosos que antes me acompañaban. Sin embargo, logré calmarme lo suficiente en cuanto todos los eventos extraños se detuvieron, pero aún así seguía sintiendo esa extraña presencia y por ocasiones podía escuchar esa errática y pesada respiración. Después de unos minutos, quizá una media hora, me detuve en el semáforo en rojo y justo en ese momento, la puerta del pasajero se abrió. Inicialmente me entró un pánico terrible, pues pensé que uno de esos grupos de ladrones que atacaban a camioneros en la noche me habían hecho su objetivo. Pero no había nadie ahí afuera. Yo me quedé en mi asiento mirando expectante, esperando para ver si ocurría algo. Y en ese momento, pude jurar que escuché como si alguien se estuviera bajando del camión, lo cual me hizo sentir aún más nervioso. Y justo cuando el ruido cesó, la puerta se cerró ruidosamente. No me importó que el semáforo siguiera en rojo. El terror que me invadió en ese momento me hizo un poco irracional, y de inmediato pisé el acelerador a fondo para salir de ahí. Cuando ya me estaba alejando, miré por el retrovisor. Justo al lado de la carretera, vi algo que para nada esperé presenciar. Aquel sujeto que había recogido en la carretera estaba ahí parado, agitando la mano como despidiéndose, y estaba con una enorme sonrisa en la cara. Incluso estaba diciendo algo, pero no pude escucharlo. Después de esa noche, además de quedar con permanentes problemas en mi tensión arterial a causa del susto tan horrible que sentí, me juré a mí mismo no volver a subir a un desconocido a mi camión, pues puede que aquella entidad extraña que se subió aquel día realmente no tuviera intenciones hostiles conmigo, pero uno nunca sabe lo que va a llegar a encontrarse en medio de una carretera desolada. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, continuemos con el siguiente relato de esta noche. Para algunas personas, encontrar su lugar en el mundo puede llegar a ser todo un reto, como yo. Yo crecí con 3 hermanos mayores y mi madre murió cuando era joven, así que sin un modelo claro de feminidad, fue un poco difícil crecer. Digamos que era demasiado delicada para juntarme con hombres demasiado masculinos y varoniles, lo cual resultaba ser la mayoría, y al mismo tiempo era demasiado tosca y brusca para juntarme con niñas de mi edad, quienes sí tenían a su madre que les enseñaba a ser todas unas señoritas. Honestamente, me sentía más a gusto cuando estaba con hombres, quizás porque todos en la casa lo eran, y papá jamás volvió a casarse, así que lentamente me acostumbré a ser más brusca, más ruda, hasta que un día en la escuela me pusieron un apodo. Me decían la camionera. Inicialmente me sentía realmente ofendida, pues a pesar de lo ruda, tosca y brusca que era, yo siempre me sentía como toda una mujer, y era ofensivo para mí el escuchar ese tipo de comentarios, pues antes de dormir, recuerdo que mamá siempre me decía: «Eres una dama, haz que te traten como tal». Pero bueno, la vida a veces es demasiado irónica y poética, ¿verdad? ¿Quién diría que esa Ana, que fácilmente podía ser encasillada como un hombre más, y que empezó a ser apodada como la camionera, realmente terminara convirtiéndose en una? Ahora soy toda una adulta funcional. Aprendí a estar en paz con el hecho. Incluso formé una familia. Tengo un lindo esposo y 2 hijos que amo con todo mi corazón. Pero a pesar que soy una mujer dedicada a su familia, nunca quise dejar de trabajar. Pero para encontrar el equilibrio con mi hogar después de tener a mi hija mayor, decidí no hacer viajes largos.
No tuve una madre que me enseñara a ser una dama durante la mayor parte de mi vida, pero yo sí quiero estar para mi hija todo el tiempo que pueda. Sin embargo, debido a que le había tomado demasiado gusto a viajar tanto, tuve que acostumbrarme de alguna manera. No sé si conocen las radios CB. Si la respuesta es no, pues sencillamente son las radios que usamos quienes nos dedicamos a este oficio para comunicarnos entre nosotros. Usualmente, uso esta radio para hablar con algunos de mis compañeros que están de viaje, y la verdad, a veces es bastante divertido. Pero el uso de esta también me valió una experiencia algo aterradora. Hubo una ocasión en la que tuve que hacer algo que no me gustaba para nada: trabajar de noche. A esas horas, todo lo que quiero es acostar a mis hijos y estar en los brazos de mi querido esposo. Pero bueno, no siempre obtienes lo que quieres. Para no aburrirme, hice uso de mi usual recurso, la radio CB. Estaba en un estacionamiento de camiones en un puerto industrial y hablaba con varios de mis compañeros que estaban en las inmediaciones, mientras esperaba mi turno para hacer el proceso de descargue para poder irme a casa. Sin embargo, de un momento a otro, la comunicación con mis compañeros se cortó. La estática fue lo único que escuché. Creo que accidentalmente cambié la frecuencia cuando estaba sacando una pequeña mugre que vi en la radio, así que de inmediato la puse en su posición. O al menos, eso fue lo que intenté. Pues por más que cambiara la frecuencia, seguía escuchando ese ruido. Y cuando me fijé, en realidad no estaba cambiando la frecuencia, sino que seguía sintonizando la misma sin importar lo que hiciera. Tampoco podía apagar la radio, lo cual empezó a frustrarme y a molestarme. Tampoco quería simplemente resignarme a escuchar ese molesto ruido de estática y nada más que eso. Mientras estaba en mi lucha por cambiar la frecuencia, de repente, escuché la voz de un hombre. No lo reconocía. Era alguien totalmente desconocido. Y aunque la estática no dejaba entender bien lo que estaba diciendo, podría jurar que escuché que estaba pidiendo ayuda. Pero justo antes de que pudiera dar algún detalle, su voz desapareció por completo. Luego de un rato más de solo estática, empecé a escuchar conversaciones entre varios camioneros que no conocía. Pero lo extraño de esto es que mi radio estaba muda. No podía interrumpir ni meterme en ninguna de las conversaciones. Esta vez ya no era entre estática, sino que las voces que escuchaba eran realmente claras. Hablaban de cosas realmente perturbadoras, como por ejemplo, la desaparición de uno de sus compañeros, o la muerte en un accidente de tráfico realmente terrible de otro. Incluso hablaban de cómo estaban desapareciendo constantemente desde hacía unos meses algunos otros, algo que me dejó totalmente asombrada y un tanto asustada. Tienen que estar malditos si tantas tragedias pasan en su grupo al mismo tiempo y de forma tan seguida, pensé yo en ese momento mientras los escuchaba hablar. Sin embargo, a pesar de que ya estaba algo enganchada a la conversación, otra vez la radio se llenó de estática, y en medio de esta, escuché una voz grave que estaba diciendo varias cosas acerca de mí, cosas realmente muy personales, cosas que solo mi esposo y yo sabíamos. Fue en ese momento que empecé a asustarme, y de inmediato llamé a mi esposo. Quería asegurarme de que estuviera bien. Quería asegurarme de que los niños estaban bien. De inmediato le dije a mi esposo que fuera a la habitación de los niños y me dijera que estaban bien. Mi marido estaba confundido, pero yo estaba tan desesperado que hizo lo que yo le había pedido. Él empezó a calmarme y decirme que todo estaba en orden en la casa y que los niños estaban bien. Eso de alguna manera me tranquilizó. Luego, sin explicar mucho del tema, le dije a mi esposo que luego lo llamaría. Miré la radio con ira, a punto de golpearla con algo, cuando de repente escuché que soltó una ubicación. Y en cuanto terminó de decirla, dijo con una voz grave y sin ningún tipo de estática:
que no fuera sola. Bueno, es algo que está de más, pues jamás iría a ese lugar a encontrarme con quién sabe qué cosa. Después de ese día fueron muy pocas las ocasiones que volví a usar la radio CB. De hecho, no la usé por varios meses. Al día siguiente estaba tan asustada que mientras le contaba a mi esposo temblaba. Y la única solución posible para tratar la condición tan grave en la que me encontraba era pedir unos cuantos días libres en el trabajo. Y bueno, ese tiempo con mi familia me ayudó demasiado. Pero es algo que jamás voy a olvidar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado este relato. Bien, vamos ahora con el siguiente. Muy buenas noches a toda la comunidad. Espero que la estén pasando bien. Mi nombre es Jorge. Tengo 42 años y recientemente uno de mis más grandes errores salió a la luz. Bueno, en realidad no fue mi error. Fue un accidente en el que no tuve la culpa de nada. Pero aún así, es algo que me persiguió todo este tiempo. Hace algunos años tuve un accidente en el que murió toda una familia. Quiero reiterar una vez más, yo no tuve la culpa de nada. Todo lo que a ellos les pasó fue algo así como un daño colateral. Pero no se confundan, no es como si no sintiera nada al respecto. Por el contrario, es algo que aún me genera pesadillas todos los días. Todo pasó realmente rápido. Estaba transportando varias toneladas de cemento en mi camión. Y de repente, un camión que iba adelante perdió el control. Literalmente iba en curso de colisión frontal hacia mí, y yo hice todo lo posible para evitarlo, pero no pude hacerlo. Al final, terminé volcándome luego de estrellarme con otro camión. Pero, aunque logré evitar la colisión frontal, lo que no pude evitar fue que los bultos de cemento que llevaba cayeran sobre un auto familiar que iba cerca, lo cual, bueno, causó aquella tragedia de la que les hablo. Toda una familia, compuesta por 2 pequeños y sus padres, fallecieron al instante. Tuve que ir a terapia por mucho tiempo para volver siquiera a subirme a mi camión. Y para ser sincero, no hubiera querido volver a hacerlo, pero no tenía muchas opciones. Ese era el único sustento de mi familia, y realmente no sabía nada más que hacer para ganarme la vida. Y hace algunos meses, tuve un encargo que no me gustó para nada. Debía dejar ciertos insumos en una fábrica de cemento, la misma fábrica de la cual pertenecían aquellos bultos que terminaron causando la muerte de esa pobre familia. Ese día tomé todas las precauciones posibles. Incluso conduje más lento de lo normal, y en cuanto llegué al lugar, escuché como si el viento susurrara mi nombre. Pensé que era mi imaginación. Realmente todavía me sentía culpable por todo lo que había pasado ese día. Cada que alguien me miraba, me sentía como si me estuvieran acusando por ello. Mientras descargaban todos los insumos en la fábrica, me senté a hablar con uno de los trabajadores que vivía en el pueblo que quedaba cerca, y entre la larga conversación, él empezó a contarme acerca de varias tragedias que ocurrieron en el pueblo. Todo estaba relativamente bien, hasta que, de repente, habló del accidente en el que yo estuve involucrado. Y aún peor, me dijo que conocía a la familia e incluso me mostró fotos de ellos. Me dijo que eran muy buenos vecinos y que eran muy amigos desde niños. Escuchar acerca de lo buenas personas que eran fue, como lo diría, más que difícil, fue totalmente mortificante. Rápidamente cambié de tema de conversación hacia uno que no me hiciera sentir menos culpable. En cuanto terminé todo lo que tenía que hacer, apresuradamente me fui del lugar sin importarme que fuera de noche. Podría haber buscado un lugar para dormir en el pueblo, pero en mi mente no había ni la más mínima posibilidad de que algo así pasara. Tenía tanto afán por irme,
que incluso olvidé ir al baño y terminé aguantándome las ganas hasta que no pude soportarlas y tuve que detenerme en medio de la carretera para orinar en unos cuantos arbustos al lado de la carretera. Allí volví a escuchar repentinamente mi nombre y caí en cuenta de que en ese punto yo había tenido el accidente años atrás, así que me apresuré a salir de ahí. De verdad que el lugar hacía que todo mi cuerpo temblara incontrolablemente, y cuando lo pienso en retrospectiva, me doy cuenta de que tal vez estaba actuando un poco sospechoso. Rápidamente di la vuelta y me fui corriendo a mi camión, pero en ese momento volví a escuchar mi nombre, esta vez de una forma aún más clara, y mientras sentía como alguien tocaba mi hombro, se los juro, escuché a alguien que me decía: "No es tu culpa". En cuanto me di la vuelta para buscar el origen de aquella voz, vi a 4 personas, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Todos estaban caminando hacia lo profundo del bosque que estaba al lado de la carretera, y antes de sumirse en la oscuridad, podría jurar que vi cómo sus cuerpos se desvanecían. Puede que todo haya sido producto de mi imaginación, a causa de la culpabilidad que sentía por tantos años, pero tal vez eso podría significar que esa familia me perdonó. No lo sé. Lo único que puedo decir con certeza es que en ese momento sentí como si un gran peso, un peso que ya llevaba cargando por varios años, se aflojaba y caía de mis hombros, e incluso, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de temblar. Solo espero que aquella visión no haya sido producto de mi imaginación y esa familia pueda descansar en paz, esté donde esté. Buenas noches, comunidad de carreteras de la oscuridad. Les hablo mientras hago mi turno de vigilancia. Llevo años escuchándolos y les agradezco que me acompañen cada noche. Mi trabajo puede parecer sencillo, pero esas horas de soledad y silencio a veces me juegan malas pasadas. He sido vigilante durante mucho tiempo, pero nunca me había pasado algo como lo que voy a contarles. Trabajo para una familia adinerada en una casa a las afueras de la ciudad. La residencia es enorme, rodeada de muros altos y árboles frondosos que ocultan casi por completo lo que sucede dentro. La primera vez que vine aquí, hace más de 5 años, me impresionó la tranquilidad del lugar. Mis jefes, un matrimonio de empresarios que viajan frecuentemente, me contrataron tras una recomendación de un amigo. Me dijeron que la casa necesitaba a alguien confiable, que cuidara del lugar cuando ellos no estaban. Al principio pensé que el trabajo sería temporal, una forma de ganar algo de dinero mientras buscaba algo mejor. Pero con el tiempo, me di cuenta de que este empleo me ofrecía estabilidad, y eso era lo que más necesitaba. Mis tareas son simples: vigilar la casa, revisar las cámaras de seguridad y hacer rondas periódicas por el jardín. Aunque la casa es grande, nunca ha habido problemas. Es un vecindario tranquilo, uno de esos lugares donde todos se conocen, y la mayoría de las casas permanecen vacías la mayor parte del año. Mis jefes son amables, apenas los veo, pero cuando lo hago, siempre me saludan con una sonrisa y me agradecen por cuidar de su hogar. La rutina es siempre la misma. Llego al anochecer, reviso que todo esté en orden, hago rondas por la propiedad y paso las horas observando las cámaras. A veces me siento en la caseta de seguridad, otras veces camino por los pasillos oscuros de la casa, escuchando solo el sonido de mis propios pasos. El trabajo no es difícil, pero la soledad a veces pesa. Me acostumbro a los ruidos de la noche, al crujido de las ramas afuera, al zumbido constante de las cámaras. Pero cada vez que salgo de aquí, a las 4 de la mañana, me invade una sensación de alivio al ver el amanecer. Vivo lejos de la ciudad,
Así que debo tomar un autobús que me deja en las afueras y luego caminar varios kilómetros hasta llegar a mi casa. Es un trayecto largo, pero me permite desconectar de la monotonía de las noches de vigilancia. Hace poco, algo cambió en esa rutina. Una noche común, como tantas otras. Subí al autobús a las 4 de la mañana. El cielo aún estaba oscuro, y solo unos pocos pasajeros compartían el trayecto conmigo. Me senté junto a la ventana, como siempre lo hago, dispuesto a relajarme y dejar que el sueño me invadiera, mientras el autobús avanzaba por las calles vacías. Me gusta observar el paisaje, ver cómo la ciudad se transforma en carretera y todo a mi alrededor se vuelve más desolado. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A lo lejos, en una esquina, había un hombre parado, quieto, mirando hacia la carretera. Su figura se destacaba bajo la luz tenue de una farola, y aunque no le presté mucha atención al principio, algo en su postura me llamó la atención. Tenía algo extraño, pero decidí ignorarlo. No le di más vueltas. El autobús continuó su camino, avanzando por kilómetros de carretera vacía. Pero lo que vino después me dejó inquieto. Varias cuadras más adelante, cuando pensé que ya lo había dejado atrás, volví a verlo. Estaba en otra esquina, de pie, en la misma postura. Me quedé observando, intentando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez era otro hombre. Tal vez solo estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero mientras el autobús seguía su ruta, lo volví a ver. Y otra vez, el mismo hombre, en cada esquina. Aquella madrugada todo parecía normal. Las calles vacías, el autobús casi desierto. Solo unas pocas personas dormitando en sus asientos. Me acomodé junto a la ventana, como siempre, dispuesto a disfrutar del trayecto. A esa hora de la madrugada, las luces de la ciudad comenzaban a desvanecerse y el paisaje se volvía más oscuro y desolado. Es un viaje al que ya estaba acostumbrado y casi siempre me ayudaba a despejar la mente después de mi turno. El autobús avanzaba por una avenida larga y vacía. A lo lejos, pude distinguir una figura parada en una esquina. Un hombre, quieto, inmóvil bajo la tenue luz de una farola. No le di mucha importancia en ese momento. Supuse que era alguien esperando a que lo recogieran o simplemente pasando el tiempo. El autobús pasó de largo y la figura desapareció de mi vista. Intenté no pensar más en ello. Varios minutos después, mientras el autobús seguía avanzando por otra avenida desierta, algo me hizo sentir incómodo. Volví a ver al mismo hombre parado en una esquina, exactamente como antes. La misma postura, la misma quietud, bajo una farola. Esta vez, mi mirada se detuvo en él un poco más. Algo no cuadraba. No podía ser la misma persona, pensé. Tal vez era alguien que simplemente se parecía. No es raro ver gente de madrugada en la ciudad, aunque lo inusual era que estuviera en dos lugares distintos en tan poco tiempo. A medida que el autobús avanzaba, sentí que el ambiente se volvía más pesado. Un par de calles más adelante, ahí estaba de nuevo. El mismo hombre en otra esquina, siempre en la misma postura, siempre inmóvil. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me froté los ojos, pensando que tal vez era una ilusión, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero lo seguí viendo, una y otra vez. En cada esquina por la que pasábamos, ahí estaba él, parado, siempre en la misma posición. Al principio intenté racionalizarlo, pensar que tal vez estaba viendo cosas, pero había algo en la forma en que se mantenía quieto, en la inexpresividad de su rostro, que me hacía sentir un frío en el pecho. El autobús seguía su curso, avanzando por calles vacías, y mi mente comenzó a divagar. Quizá el cansancio acumulado de las noches de trabajo me estaba afectando. Tal vez solo necesitaba descansar más. Pero cada vez que veía a ese hombre, mi incomodidad crecía. De repente, el autobús se detuvo en un semáforo.
Y ahí estaba él de nuevo, más cerca esta vez, parado en la esquina justo al otro lado de la calle. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía más denso. Algo en su postura me hacía sentir que no estaba bien, y entonces ocurrió. El autobús permaneció detenido unos segundos en el semáforo. Miré al hombre con más detenimiento, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. No podía ser el mismo tipo, tenía que ser alguien más, pero mi instinto me decía lo contrario. Había algo en él, algo inquietante, que no lograba descifrar. Era la misma figura que había visto en las esquinas anteriores, la misma postura rígida, el mismo rostro inexpresivo, solo que esta vez estaba mucho más cerca. A pesar de que el autobús aún estaba en movimiento, pude distinguir más detalles. Llevaba una gabardina oscura y su rostro estaba parcialmente oculto bajo la sombra de su sombrero. Sentí que mi respiración se aceleraba. Estaba demasiado cansado para pensar con claridad, pero no podía apartar la vista de él. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Lentamente, su cabeza comenzó a girar en mi dirección. Al principio, pensé que era una ilusión, pero no. Lo vi claramente. El hombre que hasta ese momento había permanecido inmóvil, giró su cabeza hacia mí con un movimiento lento y calculado. Mi corazón dio un vuelco. No era un simple giro de cabeza. Era como si supiera que lo estaba observando, como si quisiera que lo viera. Sus ojos, oscuros y vacíos, se clavaron en los míos, y en ese momento sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo. Era una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. No podía apartar la mirada de él. Sus ojos no expresaban nada, pero a la vez lo decían todo. Algo no estaba bien. El semáforo cambió a verde y el autobús arrancó, alejándose de la esquina. Sin embargo, su mirada seguía fija en mí, incluso cuando la distancia entre nosotros aumentaba. Sentí que no podía respirar con normalidad. El resto del viaje transcurrió en silencio, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué lo veía en todas partes? Decidí que debía dejar de pensar en ello, que seguramente había sido solo mi imaginación. El cansancio, el estrés del trabajo y las largas noches de vigilia me estaban afectando. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba tranquilo. Sabía que lo que había visto no era normal. Había algo en ese hombre, en su forma de mirarme, que me hacía sentir profundamente inquieto. Al llegar a mi parada, bajé del autobús con la sensación de que algo no estaba bien. Caminé hacia mi casa, tratando de convencerme de que todo había sido una coincidencia, que no había nada de qué preocuparse. Pero esa imagen, la del hombre girando lentamente la cabeza hacia mí, no se iba de mi mente. Esa noche no pude dormir. La imagen de sus ojos, vacíos y fríos, me perseguía incluso con los ojos cerrados. Después de esa noche, todo cambió. Comencé a notar que cada vez que tomaba el autobús a las 4 de la mañana, el hombre siempre estaba ahí. Lo veía en cada esquina por la que pasábamos, siempre de pie, en la misma postura inmóvil. Ya no era una coincidencia, había algo más en juego. Sabía que no era mi imaginación. Algo estaba ocurriendo. La primera vez que lo vi después de esa noche, sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado. El autobús avanzaba por una avenida larga y desierta, y ahí estaba él, en la esquina, esperando. Me quedé helado, sin saber qué hacer. A pesar de que había intentado racionalizar lo ocurrido, al verlo nuevamente, supe que no era una simple coincidencia. El hombre siempre estaba ahí, en cada esquina por la que pasábamos, como si me estuviera esperando. Su postura nunca cambiaba, siempre de pie, siempre mirando hacia el frente. Pero cada vez que el autobús avanzaba y yo lo miraba por la ventana, sentía que su presencia se volvía más inquietante. Lo peor
Fue cuando intenté hablar con alguien al respecto. Le comenté al conductor del autobús, quien me miró como si estuviera loco. Le pregunté si había visto al hombre en las esquinas, si había notado algo raro en su postura, pero el conductor solo negó con la cabeza. «No hay nadie en esas esquinas a esta hora», me dijo, mirándome con desdén. Esa respuesta me dejó paralizado. ¿Cómo era posible que él no lo viera? ¿Cómo podía yo ser el único que lo notaba? Decidí no insistir, pero esa noche, mientras bajaba del autobús y caminaba hacia mi casa, no pude evitar sentir que algo me seguía. Volteé varias veces, convencido de que el hombre estaba detrás de mí, pero no vi nada. Solo el eco de mis propios pasos resonaba en las calles vacías. Las siguientes noches fueron iguales. Cada vez que tomaba el autobús, lo veía. En cada esquina, ahí estaba él, siempre en la misma postura, siempre inmóvil. Sentía que su presencia me rodeaba, que no podía escapar de él. Incluso cuando intentaba distraerme mirando mi teléfono o cerrando los ojos, sentía su mirada fija en mí. Mi paranoia crecía con cada noche que pasaba. Ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Cada vez que tomaba el autobús, el hombre estaba allí, esperándome en cada esquina. No importaba qué ruta tomara o cuántas calles recorriera, siempre lo veía. Su presencia se había vuelto constante, como una sombra que no podía sacudirme de encima. Una noche, decidí hacer algo al respecto. Ya no podía seguir viviendo con esa sensación de angustia. Me senté más cerca de la puerta del autobús, decidido a bajarme en una de las paradas para ver si el hombre seguía ahí. Necesitaba comprobar si lo que veía era real o si solo era producto de mi mente cansada. El autobús avanzaba lentamente por las calles vacías, y cuando llegó a una esquina donde lo había visto antes, toqué el timbre y bajé. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la esquina, pero cuando llegué, no había nadie. La calle estaba vacía, y el silencio a mi alrededor era abrumador. Me quedé allí unos minutos, esperando, observando cada rincón, pero no había señales de él. Con el estómago revuelto, volví a tomar el siguiente autobús, convencido de que tal vez había estado imaginando todo. Pero esa tranquilidad duró poco. Apenas el autobús avanzó unas cuadras, lo vi de nuevo. Esta vez, no estaba parado en una esquina. Lo vi caminando a la par del autobús, como si nos siguiera, siempre en la misma dirección. El miedo se apoderó de mí. Ya no era una coincidencia, algo estaba muy mal. Aquella noche, cuando bajé del autobús y comencé a caminar hacia mi casa, sentí algo extraño. Había una sensación en el aire, algo que no podía describir con claridad, pero que me hacía sentir incómodo. A lo largo del trayecto, no podía sacudirme la sensación de que alguien me seguía. Aceleré el paso, mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. Giré la cabeza rápidamente para ver si había alguien detrás de mí, pero la calle estaba vacía. Sin embargo, esa sensación persistía. Sabía que no estaba solo. Sentía una presencia, algo que me observaba desde las sombras. Mi mente me decía que debía mantener la calma, que todo esto era fruto del cansancio y el estrés, pero mi instinto me gritaba que algo andaba mal. Finalmente, llegué a la puerta de mi casa. Estaba a punto de meter la llave en la cerradura cuando algo me hizo detenerme. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que debía voltear. Lo hice lentamente, con el corazón en la garganta, y lo vi. Ahí estaba, parado a unos metros de distancia, inmóvil como siempre. El hombre de las esquinas me miraba con esos ojos vacíos, sin expresión alguna en su rostro. No había duda, me había estado siguiendo todo este tiempo. Sentí que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en su mirada, como si algo me impidiera moverme. No sé cuánto tiempo pasé allí, mirándolo, pero eventualmente él se dio la vuelta
y desapareció en la oscuridad. Desde esa noche no he vuelto a tomar ese autobús. Ya no me siento seguro en las calles. Siento su presencia en cada esquina, en cada sombra. Quizás nunca vuelva a verlo, pero sé que está ahí, esperando. Hola oyentes, espero que se encuentren bien, donde quiera que estén. Hoy les traigo una historia que me ha perseguido por mucho tiempo y finalmente he decidido compartirla con ustedes. A veces, el silencio de la noche guarda secretos que preferiríamos no descubrir. Esta es la historia de lo que viví en uno de esos turnos nocturnos y cómo algo oscuro, más allá de lo que podía entender, me siguió mucho después de que el turno terminara. Mi nombre es Lucas, y desde hace unos meses trabajo en el turno nocturno de una fábrica de autopartes en las afueras de la ciudad. Siempre he sido una persona tranquila, de esas que prefieren la rutina y el silencio. El trabajo es monótono, ideal para alguien como yo. Durante la noche todo es más calmado, y mis compañeros son pocos. No somos más de 5 en el turno, incluyendo al supervisor. Llevo este empleo porque, después de que mi novia se mudó a otra ciudad por trabajo, las noches me parecían interminables. Necesitaba algo que me mantuviera ocupado, y este trabajo apareció en el momento justo. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana, un horario que no afectaba demasiado mi vida diaria. Durante el día dormía un poco y me quedaba tiempo libre para hacer mis cosas. El ambiente en la fábrica es lo típico, una estructura industrial, grandes máquinas haciendo ruidos intermitentes, el zumbido de las luces fluorescentes y los pisos siempre algo polvorientos. Afuera, la oscuridad parece tragarse todo, y a veces se me hace difícil recordar que hay un mundo más allá de esas paredes de metal. Una noche, mientras estábamos en plena rutina, apareció un nuevo trabajador. Se llamaba Hugo, o al menos, eso fue lo que entendí la primera vez que el supervisor lo presentó. No era particularmente amigable, ni parecía interesado en conocer a los demás. Desde el principio, me pareció alguien extraño, no por lo que hacía, sino por su forma de moverse, de observar todo a su alrededor, como si estuviera evaluando algo más allá del simple trabajo. Hugo siempre estaba en una esquina de la planta, cerca de las máquinas más antiguas, esas que casi no usamos. Daba la impresión de que prefería mantenerse en las sombras, observando desde lejos. Aunque no era inusual que un nuevo empleado tomara su tiempo para adaptarse, había algo en él que me ponía incómodo. No hablaba con nadie, y lo poco que decía era en un tono bajo, casi un susurro. Al principio, intenté acercarme, preguntarle sobre su vida, como hacemos con todos los nuevos, pero él no respondía mucho. Lo único que me contó fue que había trabajado en fábricas desde que era joven, pero que ahora prefería los turnos nocturnos porque, según él, se ven menos cosas. No le presté demasiada atención a esa frase en su momento, pero con el tiempo comencé a entender a qué se refería. A medida que pasaban las semanas, Hugo comenzó a actuar de manera cada vez más extraña. A veces lo encontraba mirando fijamente las máquinas, como si esperara que algo saliera de ellas. Otras veces, se quedaba de pie en los rincones más oscuros, sin moverse durante minutos. Aunque no hablaba mucho, a veces murmuraba cosas que no lograba entender del todo. Sin embargo, había algo en su tono que me ponía los pelos de punta. Una noche, cuando ya me estaba acostumbrando a sus rarezas, algo realmente extraño ocurrió. Estaba solo en mi sección, acomodando unas piezas, cuando escuché un ruido fuerte proveniente del área de Hugo. No era raro que las máquinas hicieran ruidos,
Pero este sonido era diferente, más metálico, como si algo pesado había caído. Me acerqué, esperando encontrarlo en alguna situación incómoda, o tal vez simplemente golpeando alguna herramienta. Pero lo que vi me dejó paralizado. Hugo estaba de espaldas a mí, mirando una de las máquinas, la extraña posición en la que se encontraba, inclinándose hacia el motor de la máquina, me hizo detenerme. Supe que algo no estaba bien. Cuando me acerqué lo suficiente, vi que estaba moviendo los labios, como si hablara con alguien, pero no había nadie allí. Parecía estar en una especie de trance, y las palabras que decía no tenían sentido para mí, al menos no al principio. Ya están aquí, los veo, vienen por mí, murmuraba. Me quedé congelado en mi lugar, sin saber si debía intervenir o simplemente dejarlo. Pero entonces, algo en su tono cambió, se volvió más urgente, más desesperado. No, no ahora, dijo, retrocediendo lentamente hasta chocar contra una de las paredes. Intenté hablarle, preguntarle qué le pasaba, pero antes de que pudiera decir más, Hugo giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente desorbitados, llenos de un terror que nunca había visto en nadie. Sin decir una palabra más, salió corriendo del lugar, dejando las luces parpadeantes de la planta zumbando a su paso. A partir de esa noche, todo en la fábrica empezó a sentirse diferente. Los compañeros mencionaban haber escuchado ruidos extraños, pasos en los pasillos vacíos y sombras que parecían moverse por los rincones. Aunque nadie decía nada abiertamente, se podía sentir la tensión en el aire. Hugo, por su parte, parecía cada vez más distante. Ya no intentaba ocultar su paranoia. Se alejaba de las máquinas, murmuraba cosas sobre ellos, y cada vez que la oscuridad llenaba más la fábrica, lo veías inquieto, moviéndose de un lado a otro como si esperara algo terrible. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas que ya no podían explicarse simplemente como ruidos de una vieja fábrica. Una noche, mientras revisaba las piezas, escuché un golpe seco detrás de mí. Cuando me di la vuelta, vi una figura en la penumbra. No pude distinguirla bien, pero estaba segura de que no era Hugo ni ningún otro compañero. Aquello no tenía forma humana clara. Era solo una sombra con ojos. Me acerqué lentamente, pensando que la vista me había jugado una mala pasada, pero cuando estaba a solo unos pasos, la sombra se desvaneció. El aire a mi alrededor se volvió frío, y por primera vez desde que trabajaba en esa fábrica, sentí miedo. No lo mencioné a nadie, pero a partir de ese momento, empecé a notar cosas fuera de lugar. Las herramientas se movían de su sitio, las máquinas se encendían solas por unos segundos y luego se apagaban. Y Hugo ya no venía. Nadie sabía qué le había pasado, ni siquiera los supervisores. La última noche que trabajé en esa fábrica, el ambiente era más pesado que nunca. Solo quedábamos 3 en la planta, y los 2 compañeros que estaban conmigo parecían tan nerviosos como yo. Nos movíamos rápido, queriendo terminar lo antes posible. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Primero, una intermitencia leve, pero luego se apagaron por completo. Quedamos en la oscuridad total durante unos segundos, y aunque sabía que estábamos solos, sentí claramente una presencia en la sala, una respiración ajena a nosotros. Cuando las luces volvieron, Hugo estaba allí, parado frente a una de las máquinas, con los ojos fijos en mí. Su cara estaba demacrada, y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. Pero lo peor de todo fue lo que vi detrás de él. Las sombras que habían estado apareciendo en las últimas semanas estaban allí, rodeándolo, observándonos, y de alguna forma supe que no éramos los únicos en esa fábrica. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Salí corriendo de la planta sin mirar atrás.
mientras los gritos de mis compañeros resonaban en mis oídos. Nunca regresé a ese trabajo. Pedí la baja al día siguiente y me mudé de ciudad. De Hugo no supe más. Algunos compañeros me contaron después que lo habían visto rondando por la fábrica, pero que ya no trabajaba allí. Otros decían que lo habían encontrado muerto en su casa, pero nadie quería dar demasiados detalles. La fábrica cerró unos meses después. A veces, cuando estoy solo en casa por las noches, siento que algo me observa, y aunque trato de convencerme de que todo fue producto del cansancio y el estrés, hay noches en las que las sombras en mi habitación parecen cobrar vida, y me pregunto si realmente escapé de aquello que habita en la oscuridad